Muchas gracias por ingresar a la video lección número 61 de Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo. Habíamos anunciado y prometido al principio 60 video lecciones. Sí, pero bueno, en las últimas yo le fui anticipando que íbamos a agregar 10 más. Así es, en la buena gracia del Señor espero agregar 10 más, desde esta, la número 61, hasta la número 70. Comprenda, mientras desarrollaba los primeros 60 videos, las 60 video lecciones, me di cuenta que había temas por desarrollar o ciertos aspectos que yo ni siquiera había tratado. Entonces surgió la idea de hacer nuevos apuntes y ampliar un poquito más todo esto. Es por eso que estamos aquí en la video lección número 61. Un privilegio, un gusto estudiar la persona de Cristo. Es inagotable. Aún no lo vamos a terminar con los 70 videos. Usted de cada video, de cada lección, de cada palabra, usted puede profundizar, aplicar. Magnífico. Bueno, vamos a lo nuestro. Video lección número 61 de Cristología. Tengo un título breve y un título extendido. Vamos al título entonces. Cristología 61. Jesucristo es roca y piedra. Ese es el título breve. Vamos al título extendido. Lección 61 de Cristología. Jesucristo el Mesías es roca de Israel, es piedra de Sión, es fundamento de la iglesia y de todo creyente. Bueno, mis amigos, vamos a darle una estructura a la lección. La voy a dividir en 5 partes, para ir organizados y para incluso tomar ciertas pausas. Primer segmento, voy a ver un trasfondo para estas palabras piedra, roca, peña, peñasco. Así se llama el Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Pero para comprender esto hay que ver todo ese trasfondo, un trasfondo de rocas, peñas y piedras. Ese es el escenario, ese es, incluso llega a ser la mentalidad, la mente con la cual se llega a pensar en el Dios de Israel en el Antiguo Testamento y se llega a hablar. Bueno, en primer lugar, trasfondo. En segundo lugar, vamos a estudiar un poquito la persona de Dios como roca y piedra de Israel. Tercer segmento, vamos a ver los anuncios proféticos de la venida del Mesías como roca y piedra. Claro, porque si el Dios de Israel es roca de Israel y piedra de Israel, el Mesías también, porque el Mesías es Dios en ser humano judío y fue anunciado como roca y piedra de Israel. Cuarto segmento. Vamos a estudiar cómo se cumplieron en Cristo Jesús las profecías del Antiguo Testamento. Y nos vamos a enfocar especialmente en los 4 evangelios, especialmente en el libro de Mateo. Y quinto y último segmento, vamos a avanzar al Nuevo Testamento y vamos a considerar cómo se aplica este concepto de roca y piedra para la iglesia, para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces, 5 segmentos para nuestra video lección. Vamos al primer segmento. Hecha la presentación del tema, vamos a observar por unos minutos este trasfondo que les decía. Porque es muy importante considerar el trasfondo. No es solamente cuestión de geografía y de historia, es cuestión de mentalidad, conceptos, ideas, el trasfondo de donde nos llega escrito esto de que Dios es roca y piedra y el Mesías es roca y piedra. Un trasfondo precisamente de rocas, piedras, peñas y peñascos, un escenario, una cultura, una mentalidad, una mente, una manera de pensar, desde la Torá y el Tanaj, es decir, desde el Pentateuco y el Antiguo Testamento. Bien, yo ahora les voy a citar rapidito 14 ideas, 14 textos bíblicos
que nos van a preparar, nos van a hacer un poco la mente, el trasfondo de todo esto de roca, piedra y peñasco. 14. Y eso hace a la mentalidad judía y hasta el día de hoy y la mentalidad del Antiguo Testamento. Bien, 14, número 1. Fíjese en Génesis 28, después lo vamos a mirar bien. Génesis 28, del 18 al 22, allí Jacob huye de su hermano, va a la tierra de Aram, duerme en cierto lugar, pone una piedra por cabecera y allí sueña. Y en sueño se le aparece Dios, le confirma todo lo prometido y él sueña que hay una escalera hacia el cielo, suben y bajan ángeles de Dios, Dios le habla, se despierta y dice, esto es casa de Dios y esto es escalera al cielo, contacto con el cielo. Entonces, ¿qué hace? Agarra la piedra y la unge con aceite. La pone por señal, eso es permanencia, eso es presencia, eso es señal y es punto de contacto. Allí empieza todo, mire usted. Segundo lugar, la roca es el Dios de Israel. Lo vamos a leer más detenidamente, pero usted puede fijarse en Deuteronomio capítulo 32. Moisés dice, hablando de Dios, Él es la roca. El Dios de Israel es Hatzur, la roca de Israel. Y en el segundo libro de Samuel capítulo 23, el rey David escribe lo mismo. Dice... Segundo libro de Samuel capítulo 23, dice David, me habló la roca, el Espíritu de Dios, la roca me habló. Tal punto esto de que el Dios de Israel es la roca, que en la declaración de la independencia en 1948, en el acta de la declaración de la independencia, abajo, justo antes de firmar, los judíos pusieron, ponemos nuestra confianza en Hatzur, la roca de Israel. Mire usted. Número 3. La roca o peña les dio agua en el desierto. ¿Se acuerda de eso? Lo vamos a ver. Número 4. La ley fue escrita en 2 tablas de piedras. ¿Se acuerda? La escribió el dedo de Dios. Ah, mire, eso nos habla de los 10 mandamientos primeros. Dios los escribió en tablas de piedra. Eso nos habla de permanencia. Eso nos habla de que no va a variar, no va a cambiar. Es la ley de Dios en piedra. Mire, punto número 5. ¿Se acuerda cuando Josué pasó el Jordán con todo el pueblo? Puso 12 piedras como un memorial que las 12 tribus de Israel pasaron el Jordán. Piedras, memorial o memoria. Número 6. En los salmos, el lenguaje de los salmos, muchas veces habla de Dios como la roca, mi refugio. Mire, lo voy a leer aquí, un resumencito. ¿Se acuerda de ese salmo que dice, puso mis pies sobre peña? Eso habla de seguridad. Y dice, hay un texto que dice, una roca más alta que yo. Eso habla de seguridad, de refugio. Es la roca. Punto número 7. ¿Se acordará la expresión usted? Ebenezer, primer libro de Samuel 7:12. Samuel dice, hasta aquí nos ayudó Dios. Vamos a poner una piedra por señal. Y la vamos a llamar Ebenezer, piedra de ayuda. ¿Qué le parece? Eben, puso una piedra, esa es mentalidad judía. Piedra de ayuda es Dios. Punto 8. ¿Recordará usted el monte Moriah? ¿Qué hay adentro de lo que se llama el domo de la roca? Bueno, precisamente, ¿no? La roca sobre la cual Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. La roca, incluso los judíos dicen que es la roca donde Dios creó a Adán. Monte Moriah, la roca. Número 9. La Escritura habla, anunciando al Mesías, como la piedra angular para construir edificios. Piedra angular, piedra fundamental. Número 10. Piedra de firmeza y convicciones también iba a poner en Sion. Lo vamos a ver enseguida. O piedra de tropiezo para los corruptos. Bien. Punto número 11. Usted habrá leído en Daniel capítulo 2. Allí van los reinos del mundo que dominarían a los judíos.
Y de última aparece una piedra no cortada con mano humana, es decir, esto es de procedencia divina, viene la piedra y destruye a todos los reinos y culturas paganas y establece el reino judío mesiánico. La piedra, Ben. Mire usted, punto número 12. Usted puede leer en Zacarías algo que para nosotros es raro. Zacarías 3, versículo 9. Habla del Mesías, el renuevo, y dice piedra, y piedra que tiene 7 ojos. Y después, en el capítulo siguiente, se dice que son los 7 ojos de Jehová. Lo vamos a ver. Número 13. Les dije recién, el 14 de mayo de 1948 los judíos declararon la independencia y en el acta de la independencia abajo, antes de firmar, pusieron ponemos nuestra confianza en Hatzur, la roca de Israel. Ahora, hablamos de pocos años atrás, está instalada en ellos esta mentalidad. El Dios de Israel es la roca de Israel. Y número 14, hoy los judíos, habrá oído, ponen una piedrita arriba de la tumba de sus queridos muertos. ¿Por qué una piedra? Nosotros ponemos una flor. Al día siguiente está marchita, al segundo día está seca y arrugada, al tercer día no existe. La roca es presencia. Yo estuve aquí, estoy contigo, te recuerdo. La piedrita es memoria y la piedrita es conexión con Dios. Bueno, y hay varias cosas más, no viene al caso, pero ahí está la piedra. ¿Se da cuenta? Este es el pueblo de Israel. Este es el trasfondo donde hay que leer y comprender estas palabras. Nosotros leemos un versículo aislado y con nuestra mente latinoamericana decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, entonces, este es el trasfondo que enmarca una mente o mentalidad para comprender el Tanaj y la revelación de Dios como roca, la revelación de la persona de Dios como roca, piedra, peña, peñasco. Y después, una vez que entendamos un poco esto, podemos entrar en el Nuevo Testamento y nos encontramos con que el Señor en Mateo 7 dice edificar sobre la roca, el Dios de Israel y el Mesías, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego dice que Él es piedra angular, piedra desechada, y luego dice en Hechos 4:11, Él es la roca principal, etcétera, etcétera, entrando en el Nuevo Testamento. Bien, primer segmento entonces de nuestro estudio, el trasfondo. Si quiere hacer una pausa, este es el momento. Vamos a ingresar al segundo segmento de nuestra clase, de nuestra video lección. Bien, una vez que más o menos nos metimos en el trasfondo del Tanaj, del Antiguo Testamento, un poquito, nos metimos en la cultura y en la mentalidad judía, ahora vamos a estudiar, en segundo lugar, la persona, la revelación de la persona de Dios como roca, como piedra y como peña. Bien, bien, bien. Segmento número 2 entonces. Comenzamos, le voy a dar unos 6 puntos, vaya tomando nota, siempre le digo, cuaderno y lapicera, tome nota, es la manera de aprender y de repasar. Bien, Dios como roca, como piedra. Número 1, mire, desde el patriarca Jacob está esta idea, este concepto de que Dios es piedra. Desde el patriarca Jacob, que llega a ser llamado por Dios Israel. Y desde Génesis 28, 10 al 22, resulta que en esos textos Jacob huía de su hermano, iba hacia Harán. Y allí hace noche en un lugar, pone por cabecera para dormir una piedra, le habrá puesto alguna almohadita, alguna frazadita encima, y se duerme. Y él sueña, tiene un sueño. En el sueño Dios le habla. Le confirma las promesas hechas a Abraham y a Isaac, su padre. ¿Se da cuenta? Además sueña que hay una escalera al cielo y suben y bajan ángeles. Bueno, eso es presencia de Dios allí. Es casa de Dios, así la llama él, Betel. Y además es punto de contacto con Dios.
Algo más, cuando él se levanta, toma la piedra esa y dice, esta es casa de Dios, punto de contacto, de conexión con Dios, unge la piedra con aceite. Y leo un poquito aquí, piedra de cabecera, sueño, escalera, y Dios le dice, en Génesis 28:15, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas. Y esta es, según su reflexión, casa de Dios, Betel, a la intemperie, una roca. Y dice, y esto es puerta al cielo, conexión, ¿se da cuenta? Presencia, casa de Dios y conexión con Dios. Magnífico. Toma la piedra, la pone así y la unge con aceite. Si no lo leemos en su contexto y con explicaciones, un latinoamericano como yo dice, ¿qué es esto? Pero es piedra y él la pone por señal, la unge con aceite y ese es Eben, piedra, casa de Dios el lugar y punto de contacto con el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Bien, avanzamos. Número 2. Cuando él regresa 20 años después, va a ingresar a la tierra prometida, tiene mucho miedo, lucha con él el ángel de Jehová. Él clama al ángel de Jehová que lo bendiga antes de irse y el ángel de Jehová lo bendice y le cambia el nombre. Le pone el nombre de Israel. Eso lo puede leer en Génesis 32. De regreso, el ángel de Jehová lo bendice y le llama Israel. Ahora bien, avance un poquito. En Génesis 35, de regreso en Betel, Dios le confirma el nombre y las promesas. Es decir, Dios le confirma el nombre de Israel y las promesas. Mire por favor Génesis 35 y versículo 14. 35, 14 dice así. Jacob levantó una señal en el lugar donde había hablado con Dios, una señal de piedra. De nuevo, Eben, piedra, y derramó sobre ella libación, echó sobre ella aceite. De nuevo, llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ahora mire versículo 10. Mire versículo 10. Génesis 35, 10. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Es decir, le confirmó el nombre que el ángel de Jehová le había dado en una situación previa en el capítulo 32. Piedra. Vamos a avanzar. Ahí tenemos punto número 3. Vamos a avanzar a Génesis capítulo 49. Y esto es muy importante. Génesis capítulo 49. Jacob está en su lecho de muerte y bendice a sus hijos. Y hay una especial bendición para José. Cuando habla de José, lea por favor en su casa Génesis 49, 22 al 26, habla de José y dice, lo vendieron, lo hicieron sufrir, pero el Dios de Israel estuvo con él, lo fortaleció y dice, la roca de Israel. Mire por favor, versículo 24, dice, le causaron amargura, lo asaetearon, versículo 23. Ahora dice versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La roca de Israel, mis amigos. Ese es en el hebreo, Eben Israel. Piedra de Israel. Mire usted, no está hablando de la nación no existía, existían sus hijos y sus nietos. Cuando dice Ben Israel, la piedra de Israel, la roca de Israel, como dice nuestra traducción, está hablando de él, de su persona. Dios es la piedra de Israel, piedra de fortaleza, de refugio, de presencia, de contacto, de conexión. ¿Se da cuenta? Por supuesto, después sería Eben Israel, la piedra de Israel, la piedra
la roca del pueblo de Israel también, por supuesto. Avance conmigo a Deuteronomio 8:15. El texto dice, Dios te sacó agua de la roca del pedernal. Mitzur, sur, la roca. Recuerde eso. Punto número 5. Estamos estudiando acerca de la roca, la piedra de Israel, el Dios de Israel. Punto número 5. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Lo ponemos acá. Algunos textos estamos poniendo aquí. La roca, Hatzur. Mire, Moisés está viejito, va a morir en los próximos días, está repasando la ley, está terminando su obra, el Pentateuco. Y les recuerda y les presenta a los judíos de aquella generación que nació en el desierto y a toda la nación de Israel, les presenta Hatzur en hebreo. La roca, ese es el Dios de Israel, mis amigos. Avance y busque, aquí lo ponemos, segundo libro de Samuel, capítulo 23, y especialmente el versículo 3. Habla el rey David y dice, ya en sus últimos momentos, en sus últimos días, dice, me habló el Dios de Israel, me habló su espíritu, me habló la roca de Israel. Mire usted, es la misma palabra, Hatzur. O sea que el Dios de Moisés, el Dios de Israel, ese es el Dios de David, es la roca. Y recuerde, no lo voy a repetir, eso está en el acta de la Declaración de la Independencia de los Judíos en 1948. O sea, es tan antiguo como Moisés, pasa por David, se instaló como mentalidad. Y hoy los judíos dicen eso. La roca es el Dios de Israel. ¿Estamos? Mire usted, punto número 6. La roca, obra perfecta, Él hace. Mire por favor, Éxodo 17:6. Dice que le sacó aguas de la peña de Horeb. Hatzur be-Horeb. Hatzur, la roca de Horeb. Él les dio agua de la peña, de la roca. Y en séptimo lugar, observe, estudiando esta temática de que el Dios de Israel es la roca de Israel, la piedra de Israel, el que le dio agua en el desierto. Mire Salmo 19:14. Dice, roca mía ahí, Tsuri, roca mía o mi roca. Dice el texto, aquí lo ponemos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, Redentor mío. Ese es el Dios de Israel, ¿se da cuenta? Bien, estamos estudiando, ya casi terminamos este segmento. Dios de Israel es roca de Israel, es piedra de Israel, es Ben Israel. Mire, es peñasco, es peña. Palabras en hebreo, Eben, piedra. Aquí las ponemos, usted le puede tomar nota. Eben, piedra. Sur, roca. Sur sería Hatzur, la roca. Y Sela es peña, peñasco, a veces hay un juego de palabras ahí. ¿Y qué significa? Peña, morada de Dios, punto de contacto. La roca es casa de Dios, es base sólida, que no cambia, que hace algo perfecto, es protección, es fortaleza. La roca, el Dios de Israel, es refugio, es respaldo, es seguridad. La roca alta es seguridad, es permanencia, porque no cambia. Es punto de contacto y de conexión con Dios. ¿Se da cuenta? Y todo eso pensando en Dios o referente al Dios de Israel. Bien, segundo segmento terminamos. Dios como roca, piedra de Israel. Si quiere hacer una pausita, es el momento. Vamos al tercer segmento de nuestra video lección, Cristología 61. Bien, aquí estamos. En tercer lugar, siendo el Dios de Israel roca y piedra, y cuando la escritura hebrea comienza a anunciar la venida del Mesías, y siendo el Mesías Dios de Israel en ser humano judío, obviamente los profetas comienzan a anunciarlo como roca
y como piedra. Él vendría a Israel y sería la roca, sería la piedra, y aún vendría a Jerusalén, sería la roca o la piedra en Sión, en Sión. ¿Se da cuenta? Entonces, el Mesías también es anunciado como roca y como piedra. Veamos. Tercer segmento, entonces, les voy a dar algunos textos, cinco textos. Número 1, Salmo 118, 22. Él sería piedra principal. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal. ¿Se da cuenta? Así fue anunciado. Piedra con la palabra Eben. Después explicamos más cómo se cumplió esto. Segundo texto, anunciando al Mesías como piedra. Mesías, Dios, hombre, judío, piedra. Isaías 8:14. Allí se anunciaba que él sería piedra de tropiezo para Israel y Judá. ¿Cómo puede ser esto? Piedra, palabra Tsur, roca. ¿Cómo puede ser esto? Claro, porque él vino o él vendría en integridad, en justicia y en verdad. Los corruptos gobernantes, para los corruptos gobernantes él sería tropiezo y lo desecharían, lo sacarían del medio. Bien. Tercer texto, Isaías 28, 14 al 17. Y aquí me voy a detener un poco. Isaías, búsquelo por favor. Aquí estamos, ¿sí? Isaías capítulo 28 y leo versículo 14 al 17. Lo ponemos acá. Y mire, dice, por tanto, varones burladores. Mire, es profético, habla de Sión. Estaría gobernada por varones burladores y corruptos. Ahí vamos, esto es un anuncio profético. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, no, pacto hemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hombres corruptos. Versículo 16, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí, yo he puesto en Sión, la idea es, yo envío a Sión, a Jerusalén. Esto es una profecía 700 años antes de Cristo. Es decir, yo enviaré, dice Dios, y pondré en Sión, ahí nos vamos entendiendo. Versículo 16, Jehová el Señor dice así, he aquí, pondré en Sión por fundamento una piedra, Eben, mis amigos, una piedra probada. O sea, ese Mesías sería probado en todo y saldría aprobado, perfecto en todo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Alguien que no cambia en sus conceptos y en sus convicciones. De cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Qué profecía esta, mis amigos? ¿Qué profecía? 700 años antes de Cristo, anunciándole la venida del Mesías. En medio de varones burladores que gobernarían al pueblo en Jerusalén, con falsedades y mentiras, Dios iba a poner en Sión la piedra. Por fundamento, decir verdades inconmovibles, iba a poner la piedra, probada, preciosa, angular, de cimiento estable para la verdad, para la justicia. Esa es la piedra, el Mesías. Eben, piedra para justicia y juicio en Sión, en Jerusalén. Muy bien. Otro texto más, ahora estamos estudiando la persona del Mesías, Dios en ser humano judío, como roca y como piedra. Cuarto texto, 1, 2, 3, 4. Daniel 2, 34 y 35. Usted si lee Daniel 2, ese es el sueño profético que Dios le reveló al rey Nabucodonosor y que Daniel interpretó. Y ahí estarán por anticipado los reinos que dominarían y dominarán a los judíos. Babilonia, Persia, los griegos, los romanos,
la última forma de imperio que dominará antes que venga el Mesías, y dice en el capítulo, avanzando el capítulo, dice que intervendrá en la escena la roca, una piedra cortada no con mano, no de intervención humana, sino algo divino, algo de la deidad. Intervendrá esa piedra, arrasará todos los reinos y culturas paganas y establecerá un monte allí, establecerá el reino judío mesiánico. Esa es la idea. Y miren la palabra piedra. Lo resumo un poquito aquí. Cortada no por obra humana, o sea, por intervención divina, esa piedra, Eben, aparece la palabra en el versículo 34 y en el 35, esa piedra destruirá cuando venga, bueno, en realidad cuando regrese a Jerusalén, destruirá todos los poderes y culturas paganos o de las naciones e instaurará o instalará el reino judío mesiánico. La piedra, Eben, ¿se da cuenta? Y en quinto lugar, usted puede leer, aquí lo ponemos, Zacarías capítulo 3, versículos 8 y 9. Allí está hablando Dios del renuevo, el Mesías. Y dice que es piedra, y en esa piedra hay 7 ojos. Y leemos después capítulo 4 de Zacarías y versículo 10, y se dice que son los 7 ojos de Jehová. Mire, y esa piedra es allí el Mesías. Piedra, Eben. Les voy a explicar algo acerca de esta palabra Eben, piedra, que se puede descomponer en 2 palabras, o está de 2 palabras se arma una. Enseguida se lo digo. Piedra, Eben, tiene 7 ojos, los ojos de Jehová. Recuerde, Jacob y después Israel, el mismo hombre con diferente nombre, ungió la piedra. Podemos decir que eso es figura del Espíritu Santo, el aceite de la unción. Y aquí dice piedra con 7 ojos, serían los 7 espíritus de Jehová o los 7 manifestaciones del Espíritu de Jehová. Y es notable, ya que estoy se lo digo, de la piedra Dios le dio agua. Y el Mesías cuando vino dijo, el agua que yo le daré es vida eterna, saltará de tu interior, desde tu interior de gozo, el agua que yo les doy salta, permanece para vida eterna. ¿Vio cómo se relacionan las cosas? Claro, cuando nos vamos metiendo en el trasfondo y en la mentalidad judía del Tanaj del Antiguo Testamento y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Piedra, Eben, con 7 ojos. Entonces, resumiendo este tercer segmento de la video lección. Entonces, el Mesías sería Dios en ser humano judío. Ya lo estudiamos en los 60 videos anteriores, ¿que no? Claro, entonces él sería... el Mesías sería Dios en ser humano judío. Y sería roca y piedra de justicia y juicio. En Sión, en Jerusalén. Vino. Cimiento estable para gobernar con verdad. Roca, piedra que no cambia, no varía. Sería tropiezo para algunos y sería piedra desechada por aquellos edificadores corruptos. Piedra que regresará entre aclamaciones y destruirá los poderes mundiales paganos y establecerá su reino judío mesiánico. ¿Qué le parece? La piedra, la roca, el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo. Estamos estudiando Cristología. Bien, cerramos el tercer segmento, vamos al cuarto segmento. Momento para hacer una pausita o dar vuelta a la hoja en sus anotaciones. Bueno, veamos entonces, en cuarto lugar, cómo se cumplieron esas profecías con la primera venida de Jesús el Mesías, el Cristo. ¿Se da cuenta? Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 textos, que son párrafos, que son capítulos muy importantes para comprender. ¿Se da cuenta? Cuarto segmento de nuestro estudio, cómo se cumplieron aquellas profecías que anunciaban al Mesías como roca y como piedra. Bien, primer texto, lo ponemos aquí. Mateo capítulo 3,
Mis amigos, Mateo capítulo 13 es un capítulo extraordinario. Fue la presentación oficial del Mesías de Israel a la nación de Israel, al remanente fiel, en el escenario que Dios creó con el llamado y la obra de su profeta Juan. Él llamó al pueblo al arrepentimiento anunciando que el Mesías venía, el reino de los cielos, el reino prometido por Dios, se había acercado. Y usted tiene en el capítulo 3, del 1 al 12, la manifestación de este profeta del Antiguo Testamento, Juan, y cómo el pueblo respondió en arrepentimiento y se lavó en las aguas del Jordán, se sumergió allí para estar preparado para recibir al Mesías. De esto hemos hablado un poco. Juan predicaba allí en hebreo. Juan predicaba en hebreo, el Señor Jesucristo en todo momento habló hebreo, máxime hablando de las Escrituras. El Padre habló en hebreo y hasta les voy a citar unos textos de Mateo. Escritores antiguos, los padres de la iglesia, inclusive Eusebio, nos informan de que Mateo escribió el original en hebreo y después fue traducido al griego, etc. A nosotros nos llegaron manuscritos griegos, pero siempre tenemos que hacernos la idea para una buena interpretación de que Juan el Bautista, el Señor, los textos, la voz del Padre, siempre hebreo. Entonces, es momento para explicar ciertas palabras. Resulta que en un momento el predicador Juan, el profeta Juan, hace un llamado al arrepentimiento y vienen ciertos hipócritas, vienen ciertas autoridades fariseos a ver qué pasaba como para informarse, pero no vienen en actitud de arrepentimiento. Y él les dijo, hijos de víboras, no digan en vuestros corazones que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En otro momento lo he explicado que Juan hace un juego de palabras con el idioma hebreo, porque resulta que la palabra Ab es padre, la palabra Ben es hijo y la palabra en plural, hijos, es Banim. Ahora, déjeme de informarle que piedra es Eben, como les decía recién, y en plural es Abanim. Aquí las puse para que no tengan confusión, pueden tomar bien nota. Ahora, cuando Juan habla, les hace un juego de palabras en el hebreo a los fariseos. Les dice, el Padre, Dios, Ab, puede levantar hijos, Banim, hijos de estas piedras. Y las piedras es Abanim, una unión de padre e hijo, e hijos. Mire usted el jueguito de palabras en hebreo. Ahora, vamos un poquito más adelante, Mateo 3, 13 al 17. Es el mismo escenario, Juan, las aguas del Jordán, idioma hebreo, viene el Señor, es bautizado por Juan, sale del agua y Él es el Mesías. Viene sobre Él el Espíritu de Dios y el Padre lo presenta. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Al hablar en hebreo al Padre, a ese remanente fiel de los judíos, estaba presentando al Mesías de Israel, porque al decir, este es mi Hijo amado, obviamente es el Mesías, es el hijo del Salmo 2, que él tiene para poner por rey en Sión a su debido tiempo en Jerusalén. Además él es piedra. Y qué interesante es esto, mis amigos. Piedra es Eben, y está formada por dos palabras, o se puede desdoblar en dos palabras. Lo pongo aquí. Ab y Ben, padre e hijo. Cuando se unen es Eben, o la palabra Eben se puede desdoblar en dos, padre e hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, para ser piedra es la unión del padre y del hijo, lo que ocurría en ese momento. ¿Se da cuenta? Eben es piedra y es el Mesías. ¿Recuerda que Jacob ungió la piedra con aceite? En ese momento vino el Espíritu Santo sobre él. Ya no es un símbolo, el aceite era un símbolo, es el Espíritu Santo mismo y él es el ungido, el Christos, el Mashiach. ¿Se da cuenta? La unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eben,
la piedra. Ahora, me podrá decir usted, en el momento en que Dios habla allí, en el momento del bautismo y que viene el Espíritu Santo y el Padre lo presenta, no aparece la palabra Eben. Correcto, es cierto, pero está instalada en el lenguaje judío y en la cultura judía. Poquitos versículos atrás le hizo ese juego de palabras Juan el predicador a los fariseos. Entonces, lo podemos incorporar. Está en la mentalidad judía. Ben, piedra, Padre, Hijo y la libación, el Espíritu Santo. Ahí tenemos el Mesías de Israel. Mire usted, piedra ungida por el Espíritu Santo. Por eso es ungido. Cuando después él regresa a Nazaret, lee Isaías 61, lo pongo acá, y dice, me ungió el Señor, aquí vengo, soy el Cristo, el ungido, el Mashiach, me envió a dar buenas nuevas al pueblo, etc. Todos los miraron asombrados, ¿sí? Claro, él era el ungido, el Mashiach, el Cristo, él era y es piedra, recuerde, ungido por el Espíritu Santo. Y esto nos recuerda, se lo vuelvo a decir, nos recuerda a Jacob y el aceite y la piedra. Y de la piedra brotó agua. Cuando viene él y dice, el agua que yo te daré, es como aquello que de la piedra dio agua. Porque el agua que yo te daré es espiritual, ¿se da cuenta? Se lo dijo a la señora samaritana. Lo dijo en Juan capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si el que cree en mí, dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, Él es la peña, Él es la piedra, Él es la roca que les dio agua en la antigüedad y ahora les ofrecía aguas vivas. Espíritu Santo, vida eterna, como nos ofreció y nos dio a nosotros. ¿Cuánto que hay aquí? Bueno, Mateo 3. Mateo 7, lea, lo pongo acá, 24 y 25. Él termina ese magnífico discurso, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y llama a la reflexión para que lo apliquen. El que oye, dice, y obedece, lo voy a comparar a aquel que edificó su vida sobre la roca. Ahora, nosotros, si leemos el texto fuera de todo este contexto y trasfondo, como buenos argentinos, yo soy argentino, latinoamericano, leemos el contexto y nos queda una linda ilustración. Claro, la ilustración es, aplica mi enseñanza a la vida. El que la aplica es como que el que construye su casa en una roca segura. El que no la aplica, la construye sobre la arena, bajan las aguas de la montaña y se la lleva, no queda. Hasta ahí la ilustración tiene su valor, pero hay más, porque él está diciendo que edificar la vida sobre lo que él termina de enseñar es edificar sobre la roca, querido hermano, y ahí usa la palabra, yo creo que hablando de hebreo usó la palabra hatzur, es una especulación, pero aquí en el griego aparece la palabra petra, roca grande, roca para edificar encima. De hecho, está hablando de edificar. El que me oye y hace lo que le enseñé, edifica su casa sobre la roca. Y ahí es Petra. Pero es su persona. Primero, es el Dios de Israel. Segundo, es su persona. Sí. Y además es su enseñanza. Este discurso del Sermón del Monte no fue un discurso pequeño y aislado, fue por días, semanas y meses enseñando toda esta temática por toda la Galilea. El Mesías había llegado, Él es la piedra, Él es la roca. Edifiquemos sobre su enseñanza. El que me oye y lo hace, edifica sobre la roca. Petra en griego, Hatzur seguramente fue en hebreo. Bien, espero no equivocarme con tantas palabras y citas. Sigo. Mateo 16. El Señor es rechazado en la Galilea Baja. Entonces sube con sus discípulos a la Alta Galilea. Como 50 kilómetros sube hasta Cesarea de Filipo. Y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Cristo? Y algunos dan sus opiniones, sus cosas o ideas absurdas.
Y él los mira y les dice, ¿y ustedes, muchachos, quién dicen que soy yo? Se adelanta Pedro y dice, Señor, tú eres el Mashiach, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero. Excelente, Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, Pedro, aquí lo pongo, Mateo 16. Bien, Pedro, esto no te lo declaró carne y sangre, te lo reveló mi Padre. Atención, no era una revelación personal. Ya Pedro lo había dicho en Juan 6 en la sinagoga de Capernaum, tú eres el Cristo. Lo había revelado el Padre en Mateo 3 en el bautismo. Mi Hijo amado, es el Mesías, obviamente, revelado por Dios, presentado por Dios a la nación de Israel, incluyendo al apóstol Pedro, claro que sí. No te lo reveló carne ni sangre, lo reveló mi Padre. Bien, y yo también te digo, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ah, mire, tú eres Pedro. En el texto que tenemos en griego de Mateo, nos figura la palabra Petros. Petros, tú eres Petros. Y sobre esta, dice el Señor, la roca, dice en griego, la Petra. Yo creo que hablando hebreo, el Señor hablaba hebreo. ¿Estamos? Él debe haber dicho Hatzur, sobre esta, la roca, edificaré mi iglesia. Piedra grande, Petra, para edificar, la misma que usó, la misma palabra en Mateo 7 para decir el que edifica su vida sobre la roca, Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pueblo nuevo, piedra grande, la roca, la Petra es piedra grande para edificar encima, lo dice Mateo 7 y aquí también en Mateo 16, dice edificaré mi iglesia como Petra. La ciudad de los nabateos, sus ruinas están allí al sureste del Mar Muerto, en territorio jordano. Petra, eso es piedra. Petros es una piedra pequeña. Petra es piedra para edificar encima. El mismo lenguaje del Señor en Mateo 7 y en Mateo 16 lo dice. Además tiene que tener en cuenta algo, querido hermano, al estudiar esto. En Mateo 16 dice Petros, pero el Señor le había puesto por sobrenombre a Simón Kefas, Cefas, y eso es arameo, es otro idioma. O sea, yo creo que le puso por sobrenombre Kefas para distinguirlo del hebreo. El arameo también se hablaba en la Galilea y ellos conocían el arameo. Así que Simón, ese Simón es oído de Dios. Oído por Dios. Simón, hijo de Jonás. Es como decir, Simón es que Dios oyó a tu papá Jonás. Simón, hijo de Jonás, serás piedra, tú eres piedra pequeña, tú eres Kefas, tú eres Petros, hombre duro, hombre de convicciones, hombre que no cambia. Claro que sí. ¿Cometió algún error Pedro? Sí, pero el Señor dijo que él era piedra, hombre de convicción, y llegó a ser, por el discipulado del Señor, Pedro llegó a ser el más grande predicador de Jerusalén y un gran predicador y escritor internacionalmente hablando. Claro que sí, escritor de 2 epístolas en el Nuevo Testamento. Tú eres Simón Kefas. Bueno, en el griego tenemos Simón Petros, ¿tá? Piedra pequeña. Y dice el Señor, sobre esta, en griego, la roca, Petra, edificaré mi iglesia. Estoy convencido, él está diciendo Hatzur o Eben, la roca de Israel, la piedra de Israel. Sobre esta piedra voy a edificar ahora, que me rechazaron allá abajo en la Galilea, un pueblo nuevo, una nueva asamblea, la iglesia, sin abandonar a los judíos, porque Dios hizo grandes promesas a la descendencia de Israel. Jacob, convertido en Israel, ¿se da cuenta? Grandes promesas, no va a fallar, así que pueblo nuevo, la iglesia. Tome nota, aquí le pongo las palabras, en hebreo es Hatzur, claro que sí, roca. En griego, porque tenemos manuscritos griegos de Mateo, es Petros para Pedro, pero en realidad el sobrenombre era Kefas, piedra en arameo, para no confundir, ¿vio? Y
Petra es la gran piedra, que con esa palabra griega traduce Hatzur o Eben, la gran piedra para edificar encima, el Señor. Sobre esta, la roca, edificaré mi iglesia, dijo el Señor. ¿Lo puede comprender? Roca de fundamento el Señor. No solo para la nación de Israel, sino también para la iglesia, su nuevo pueblo. Bien, vamos al cuarto texto. Primer texto, Mateo 3, segundo, Mateo 7, tercero, Mateo 16, cuarto texto, Mateo 21, 42. Lo pongo aquí. Piedra, él dice, piedra, litos, hablando de sí mismo, dice, ¿no acaso? En el contexto, en una parábola, a él les dice que él es el hijo del dueño de la viña y lo echaron y lo mataron. Y no habéis oído, dice, no habéis leído, dice, la piedra que desecharon los edificadores, los que se habían adueñado de la viña, ¿vio? Los edificadores. Esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Litos, la piedra, otra palabra en griego, litos. Litos, la piedra desechada por los edificadores que se adueñaron de la viña del Señor en aquel momento. La piedra será recibida cuando regrese, será recibida con aclamaciones en Sión, bendito el que viene en nombre del Señor. En hebreo es eben, piedra, en griego litos, aquí lo pongo también. Y por último, Mateo 21, 44, ahí en el mismo momento y contexto y situación, el Señor habla de su regreso, dice, en su regreso él será litos, piedra para destruir los poderes y las culturas paganas y entonces instaurar, cuando regrese, su reino judío mesiánico. Amén. Así terminamos el cuarto segmento de nuestra clase. Puede ser momento para una pequeña pausa. Muy bien, entonces, en quinto y último lugar, vamos a ver cómo esto de roca y piedra, el Mesías, el Cristo, roca y piedra, vamos a ver cómo fue predicado, anunciado y escrito en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de iglesia y para la iglesia y para nosotros. Bueno, les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos y voy a terminar leyendo bastante del último. Primer texto, Hechos 4, 11 y 12. Lo coloco aquí. Valiente Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando en Jerusalén. ¿De qué manera? Les dijo, Él es la piedra. A las autoridades ahí, al sumo sacerdote, a los fariseos, Él les dijo, Él es la piedra reprobada por ustedes. Ustedes lo mataron. Él es la piedra angular desde el punto de vista de Dios. Él es la piedra preciosa y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis amigos, Hechos 4, 11 y 12. Pedro mismo predicó estas palabras a los gobernantes de Jerusalén. ¿Se acuerda? En Isaías anunciaba que él vendría como piedra para estar delante de aquellos corruptos gobernantes de Jerusalén. Y ahí estaban, mire usted. Entonces, Pedro explica, es Jesús la piedra rechazada que llegó a ser la piedra principal, angular, y Él es Salvador. ¿Qué le parece? Segundo texto en esta temática, Romanos 9, 33. Pablo dice que Él fue litos de tropiezo para los judíos, piedra de tropiezo, Petra de caída. Cayeron sobre él. Piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque él es la piedra de justicia, verdad, juicio, equidad, el que no cambia. Y como ellos eran unos corruptos, tropezaron en él, no lo soportaron, lo desecharon y lo envidiaron, se pelearon con él, se enojaron y lo llevaron a la cruz. ¿Se da cuenta? Piedra de tropiezo para ellos, esos gobernantes corruptos. ¿Se da cuenta? 1 Corintios 3:11. Allí Pablo dice que
el Señor Jesucristo es fundamento, cimiento de la iglesia. Piedra fundamental, cimiento de la iglesia, edificio de rocas vivas. El fundamento, la roca, Cristo el Señor. Otro texto más, igual a este, el mismo concepto, Efesios 2:20. Él es piedra angular, Él es piedra principal, fundamental del edificio que es la iglesia. Luego los apóstoles, luego piedras vivas, luego nosotros. Sí, pero Él es piedra angular del edificio que es la iglesia. Efesios 2:20. Otro texto más, 1 Corintios 10, versículo 4. Pablo les dice a los corintios, recuerden, allá en los tiempos de Moisés, cruzaron, etcétera, la experiencia con Moisés, y dice, ¿se acuerdan? La peña les daba agua, la roca les dio agua. Y dice Pablo en 1 Corintios 10:4, dice, la roca que les seguía era Cristo, la roca que les daba agua. ¿Se acuerdan que él dijo? El agua que yo le daré es vida eterna, brotará de su interior, vida eterna, gozo interno por la presencia e intervención del Espíritu de Dios. Magnífico, la roca que les seguía era Cristo. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Allí voy a leer yo también. Aquí lo voy encontrando, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Lo voy a leer. Coloco mis lentes y ahí tenemos, usted lo puede ir leyendo conmigo. Primera Pedro 2, versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Sí, los corruptos de Jerusalén en aquel tiempo. Desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Claro que sí, la persona del Señor Jesucristo. Versículo 5. Vosotros también, dice, como piedras vivas. ¿Quiénes vosotros? Los creyentes en Él. Los judíos mesiánicos en el caso de Pedro. Los cristianos, nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Edificados, piedras vivas. Casa espiritual. El templo en Jerusalén será, porque lo van a reconstruir, casa de Dios. Ese era el lenguaje desde los días de Salomón. Esta casa. Nosotros los creyentes ahora en Cristo somos casa de Dios. Edificado dice como casa espiritual. Sacerdocio santo somos nosotros ahora en el mundo. Y dice, para ofrecer, no sacrificios de animales, no, para sacrificar, dice, sacrificios espirituales. Mi canto, mi testimonio, soy testigo de Él. ¿Se da cuenta? Me esfuerzo en publicarle, en adorarle. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, dice el apóstol Pedro. Claro, lo que leímos. Él lo explica muy bien. La Escritura dice... contenía, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Iba a ser para conflicto, lo iban a desechar, lo iban a rechazar, lo iban a crucificar. Cuando regrese será piedra escogida, preciosa, lo recibirán con aclamaciones y dirán, la piedra que fue desechada por los edificadores de aquella generación, ha venido a ser la piedra principal, la roca, el Mesías, Dios en ser humano judío. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Dice versículo 7. Para vosotros pues, los que creyereis, para nosotros, los que creímos, los que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esos tropezaron. A eso fueron destinados por su necedad y maldad. Dice, porque tropiezan en la palabra. Tropezaron en la palabra, no tenían la palabra en sus corazones. Tenían una religión, tenían un negocio corrupto en Jerusalén y rechazaron al Mesías. Para ellos fue
tropiezo. Lo desecharon, lo crucificaron, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Claro que sí, siendo desobedientes y siendo malvados, fueron destinados a tropezar en la piedra. Nosotros no, nosotros admiramos la piedra. Es el Mesías, es el Salvador, es la roca eterna. Es el Dios de Israel en ser humano judío, roca preciosa, angular, fundamental para edificar este templo de rocas vivas que es la iglesia y para edificar mi vida y mi futuro. Sí, mi amigo, repaso un poquito. Cristología, el Señor es piedra viva, piedra preciosa, piedra de tropiezo para algunos, pero cuando regrese dirán, la piedra que desecharon los edificadores de los días romanos, en aquel entonces, ha venido a ser piedra angular y principal. Y nosotros también debemos ser edificados, acercarnos a Él y ser edificados como piedras vivas, sacerdocio santo, que le glorificamos con sacrificios espirituales en este tiempo magnífico. Cristología, mis amigos, Él es el Mesías, o mejor dicho, Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de Israel. Él es piedra de Sión, en aquel entonces desechada. Cuando regrese será piedra aclamada entre hosanas y admiraciones. La piedra que fue desechada ha venido a ser la piedra principal. Ahora es piedra fundamental de la iglesia y de todo creyente. Roca donde edificar o sobre la cual edificar mi vida y mi futuro. Y mi amigo, espero que decidas edificar también tu vida y tu futuro sobre Él y en su enseñanza. La roca, el Dios de Israel, el Mesías de Israel, nuestro magnífico Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Llegamos al fin de la lección número 61. Los espero en la próxima si Dios quiere. Gracias. Será hasta entonces.